A ver, no hay que pensar en un único y gran invento. El año 2026 va a ser diferente. Será el momento en el que incontables avances en inteligencia artificial, pequeños pero constantes, por fin alcancen una masa crítica, y de repente la realidad que conocemos se sentirá distinta. La IA dejará de ser una simple herramienta para convertirse en una capa fundamental de nuestra existencia. Para entender la escala del cambio que se nos viene encima, empecemos con esta idea de Elon Musk. A ver, suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pero es el punto de partida que necesitamos para comprender la revolución que tenemos por delante. La pregunta es seria. ¿Será el trabajo tal y como lo conocemos algo opcional? Bueno, para que el trabajo llegue a ser opcional, primero tiene que ocurrir una auténtica revolución económica. Así que, antes de meternos en las ideas más filosóficas, vamos a analizar el impacto más inmediato, cómo la IA está a punto de transformar por completo los empleos y el mercado global. Ya hemos vivido otras revoluciones industriales, sí, pero los expertos señalan dos diferencias que son cruciales. La primera es la velocidad. El cambio actual es exponencial, va rapidísimo. La segunda, y quizás la más disruptiva, es que la barrera de entrada es increíblemente baja. Ya no se necesitan enormes fábricas, muchas veces solo hace falta una conexión a Internet. Y claro, el impacto de esta accesibilidad es masivo. Según el Fondo Monetario Internacional, la IA va a afectar a un 60% de los empleos en las economías avanzadas. Ojo, esto no significa que todos esos trabajos vayan a desaparecer, pero sí significa que todos van a cambiar, ya sea para aumentar su productividad o en algunos casos sí, para ser reemplazados. Entonces, ¿qué trabajos están más expuestos? Pues los más repetitivos, los que se basan en recopilar y procesar datos. Pero lo más interesante de todo esto es el cambio en el valor de las habilidades. El mercado se va a desplazar de la creación inicial a la validación final. La persona clave ya no será quien produce el primer borrador, sino quien tiene el juicio crítico para detectar errores, para supervisar la calidad y, sobre todo, para gestionar el riesgo. Pero ¿cuál es el motor que está impulsando toda esta revolución? Para entender lo que nos espera en 2026, tenemos que mirar dentro, a la propia industria tecnológica, y ver qué fuerzas le están dando forma. El punto clave es este. Todo lo demás depende de la necesidad de más y más potencia de cálculo. Las empresas están pasando de las simples demostraciones a implementar esto de verdad en sus flujos de trabajo, y eso consume una cantidad de recursos ingente. Ahora mismo, el único límite real no es la demanda, es la oferta. Y esto está provocando que la industria madure a marchas forzadas. Para 2026 se predice que el sector se volverá mucho más serio. Los grandes laboratorios como OpenAI se reestructurarán, el foco pasará de la filosofía sobre la inteligencia artificial general a la fiabilidad, la seguridad y el despliegue para empresas. Las juntas directivas quieren resultados, no debates. Y aquí es donde la percepción del público va a dar un salto de gigante. Aunque el despliegue masivo de robots todavía tardará, en 2026 vamos a ver demostraciones muchísimo más convincentes. Un robot que puede adaptarse a un entorno nuevo, que se recupera de un error sin meses de reentrenamiento. Esas imágenes son las que movilizan el capital y generan pánico en las empresas por no quedarse atrás. Todo esto, por supuesto, se traduce en un boom financiero. El crecimiento del mercado está siendo impulsado por un puñado de gigantes tecnológicos. Nvidia, por ejemplo, cotiza a un valor 46 veces superior a sus beneficios anuales, una señal de unas expectativas enormes. ¿Existe el riesgo de una burbuja como la de las .com? Sin duda, pero la gran diferencia es que esta vez la tecnología que hay detrás es real y ha venido para quedarse. Pero el impacto de esta tecnología va mucho más allá de la economía. Ahora entramos en un territorio más complejo, donde la IA empieza a reescribir las reglas sobre lo que es real, sobre nuestra identidad y sobre la confianza que depositamos en el mundo digital. La erosión de la confianza no será un evento único, sino una secuencia. Empezará con empresas que registran el trabajo de sus empleados para entrenar a sus reemplazos de IA. Luego llegará el momento en que un caso judicial importante se desmorone porque se descubre que una persona clave en el proceso nunca existió. Era una identidad sintética, creada de la nada. Muy pronto, la crisis no será sobre noticias falsas, sino sobre la legitimidad. Imaginemos esto. Un medio de comunicación creado íntegramente por IA gana un premio de periodismo. Sus artículos son precisos, están bien escritos, pero ¿importa si no hay un autor humano detrás? El debate va a cambiar de la veracidad de la información a la autenticidad de quien la crea. Esta falta de claridad se va a extender a la creación de contenido. La línea entre un influencer humano y una IA se volverá casi imperceptible. Una personalidad digital podría seguir publicando y creciendo incluso después de que su creador original haya fallecido, imitando su estilo a la perfección. Y es posible que gran parte de la audiencia ni lo note.
o simplemente lo acepte. Y finalmente, la IA como herramienta emocional. Ya se usa como terapeuta o como coach. Pues bien, el siguiente paso es usarla para explorar realidades alternativas. ¿Qué habría pasado si se hubiera tomado otro camino en la vida? La IA podrá crear narrativas muy creíbles para dar una especie de cierre sintético, convirtiendo el procesamiento de nuestras emociones en un producto. Si la IA puede llegar a simular nuestras emociones, ¿qué significa eso para nuestra propia humanidad? Esto nos lleva a la última frontera de este análisis, las preguntas filosóficas sobre nuestro futuro, inspiradas en las reflexiones del pensador Yuval Noah Harari. Harari nos ofrece esta metáfora que es potentísima para entender lo que viene. No se trata de un nuevo software, se trata de la llegada de una nueva forma de agente no humano a nuestra sociedad, uno que además viaja a la velocidad de la luz. Y estos inmigrantes traerán los mismos desafíos que se atribuyen a los humanos, pero magnificados. Quitarán empleos, alterarán profundamente nuestra cultura y, ojo, su lealtad no estará con un país, sino con la corporación que los creó, que probablemente estará en Estados Unidos o en China. Para entender la pregunta final necesitamos tener clara esta definición. Una persona jurídica no es un ser humano, es una entidad a la que la ley le reconoce derechos y obligaciones, como el derecho a poseer bienes o a demandar en un tribunal. Una empresa es el ejemplo clásico que todos conocemos. Y aquí es donde reside la diferencia fundamental. Hasta ahora, una persona jurídica como una empresa era una ficción legal. Siempre había humanos detrás tomando las decisiones. Pero una IA es diferente. Puede tomar sus propias decisiones y actuar de forma autónoma. Se convierte, por tanto, en una persona jurídica funcional, no solo una ficción. Y con esto llegamos a la pregunta del millón, la pregunta fundamental que todas las sociedades deberán afrontar. ¿Deberíamos conceder a estas entidades autónomas el estatus de personas jurídicas? Hay que imaginar un mundo donde millones de IAs puedan poseer propiedades, dirigir empresas y operar en los mercados financieros sin control humano directo. La respuesta a esta pregunta definirá nuestra relación con esta nueva forma de inteligencia y, en última instancia, el futuro de nuestra propia especie. La decisión, nos guste o no, debe tomarse ahora.